Salmo 2 la vez pasada, pero como que no me gustó mucho. Vamos a ver hoy una parte principal acerca de Jesucristo. Recuerden que este salmo fue escrito aproximadamente 1000 años antes de que Jesucristo naciera. De ningún estadista, ningún profeta, de ninguna persona se ha escrito de su nacimiento, ni se ha escrito cómo iba a morir, ni dónde iba a vivir, dónde iba a nacer, solamente de Jesús. Es el único ser al cual se ha hablado acerca de su nacimiento. 1000 años antes, David escribía en el Salmo 2, versículos 7 y 8. Dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Versículo 8. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Padre, danos sabiduría para exponer tu palabra. Que seas tú, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y tu Espíritu Santo, que fluya a través de este instrumento que soy yo, Señor. En el nombre precioso de Jesús, gracias. Vemos aquí una declaración de parte de Dios. Versículo 7. Dice: yo publicaré. Cuando algo se publica es porque se hace a nivel público, vamos. Toda la gente lo sabe. Y en el caso de Dios, Dios le dice: yo publicaré el decreto. Yo voy a publicar, yo voy a hacer que todas las naciones de la tierra sepan, ¿sí? Y voy a decretar, voy a declarar, ¿sí? Que Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces Dios ha hecho público que solamente en Jesucristo, nosotros, en su Hijo, ¿sí? Nosotros tenemos ese derecho, si nosotros creemos en Él, de entrar al reino de los cielos. Pero es al único que declara hijo, no declara hijo a ningún sacerdote, ningún profeta, ningún ángel, sino solamente a Jesucristo lo llama hijo. Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Y aquí Cristo reclama el derecho de Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahorita muchos reyes de la tierra, ustedes saben que la reina de Escocia, la reina de Inglaterra, ¿sí? En España, cuando ellos toman posesión del reinado, se les da una corona. Y entonces el profeta o la persona que se encarga de orar por ellos, les dice lo siguiente: vas a usar esta corona hasta que venga aquel que es digno y se la ponga para siempre. Entonces, la corona que tienen los reyes hoy es una corona que va a durar poco tiempo, les dura poco tiempo. Pero un día Jesucristo va a ser coronado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el Hijo de Dios, ¿sí? El Padre declara su deseo y proclama a Cristo como su Hijo. Para sellar esta declaración, no habiendo un ser más grande que Él en el cielo y en la tierra y fuera de ella, declara: mi hijo eres tú. En otra parte de la escritura dice: mientras Jesús estaba hablando con Moisés y Elías, una nube de luz lo cubre y una voz del cielo declara: este es mi hijo amado, en quien tengo yo complacencia, a él oíd. No tenemos que oír. Yo estoy de acuerdo que tú ames al pastor de tu iglesia, pero nunca se va a comparar con Dios. Una cosa es respeto, amor al pastor, y otra cosa ser de los pastores ídolos. Yo he visto ahorita en internet, o hacen al papa ídolo. Pues, ¿quién es el papa? ¿Quién es un pastor? ¿Quién es el papa? Es un ser humano como tú y como yo. Él se va a morir. ¿Qué hace un pastor? Se muere también. Todos nosotros vamos a morir. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza en aquel que lo mataron pero resucitó de entre los muertos. Y Jesús, precisamente, Dios publica: mi hijo eres tú, tú eres mi hijo, a él oíd, dice. No oíd a ninguna persona. O sea, ¿qué quiere decir con eso? ¿Que nosotros no podemos hablar? Sí.
Lo que quiere decir que cuando una persona hable acerca de Dios, tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. Y la voz de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, saldrá de la boca de los hombres que Dios utilice. Si nosotros nos damos cuenta que en el Viejo Testamento los profetas hablaban lo que Dios quería que el pueblo supiera. Si quieren ir rápidamente a Jeremías, capítulo 2, vamos a ir. ¿Sí? Y vamos a ver cómo los profetas anunciaban lo que Dios les decía. Y ellos tenían esta expresión. Ellos no decían, en mi sano juicio, en mi humilde opinión. Ellos no hablaban así. Ellos decían, vino a mí palabra de Jehová diciendo, o Yahvé, o Dios, como quieras. Es el mismo significado. ¿Sí? Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Señor. Esta era la característica de un profeta. Los profetas, ¿sí?, hablaban de parte de Dios para emitir un juicio al pueblo de Israel o un beneficio. Pero la declaración de ellos decía, así dice el Señor, ¿sí?, en el Viejo Testamento. Pero venido ahora Jesucristo, ya no nos hablan por profetas. Hay mucha gente que hoy se dice profeta. La palabra profeta significa hablar de parte de Dios. Es la palabra griega profetes, que significa hablar de parte de Dios. Lo que estoy yo haciendo ahorita es hablar de parte de Dios. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Entonces, pero esta palabra que sale ahora de nuestra boca, el ser profeta, el ser un anunciador de la palabra de Dios, tiene ciertos requisitos. Vean ustedes. Vamos a 1 Corintios capítulo 14. Porque hoy hay mucha controversia en esto. 1 Corintios. Dice aquí. Dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, cuando nosotros hablamos de parte de Dios, estamos profetizando. No hablamos del futuro que va a suceder mañana. Estamos hablando lo que Dios dice en la Escritura. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, fíjense, ¿para qué habla? Para edificación. ¿Qué es edificar? Construir. Luego dice, para exhortación. ¿Qué es exhortar? Es animar a las personas a que sigan a Jesucristo. Y para consolar a los que perdieron a un ser querido, a los que se sienten solos, aquellas personas que creen que todo lo pueden, pero no lo pueden. Y que honestamente la mayoría de las personas no pueden con su propia vida, pero no lo reconocen. Entonces la palabra de Dios o el profeta de hoy del Nuevo Testamento tiene que edificar, tiene que animar, exhortar. La palabra exhortación significa llamar aparte y decirle a la persona, ¿sabes qué? Yo creo que tú tienes que hacer esto. Y la consolación tiene que ver cuando una persona está sufriendo, está padeciendo, lo consuelas con la misma Escritura. Entonces, esta era la característica de los profetas del Viejo Testamento y esta es la característica del profeta del Nuevo Testamento. Pero ahora Dios nos ha hablado por quién. Dice en Hebreos capítulo 1 versículo 3, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hace 1000 años o 2000 años no había Biblia. Entonces ellos eran inspirados por el Espíritu Santo. Dios les hablaba directamente a estas personas. Hoy ya no es así. Hoy muchas personas son mentirosos, son pastores mentirosos, sacerdotes mentirosos y personas mentirosas, que no se sujetan a lo que dice la palabra. Y la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos se levantarán
muchos falsos profetas. ¿Cómo conoceremos que es un falso profeta? Por su comportamiento, por la doctrina, la enseñanza que tiene. ¿Sí? Entonces, Dios nos ha hablado ahora por el Hijo. ¿Qué necesitamos nosotros? Por eso hay mucha gente ignorante. Mucha gente dice, yo soy de tal religión, yo soy cristiano, yo soy pentecostés, yo soy, sí, bautista, yo soy católico, yo soy testigo de Jehová. Pero eso ¿qué importa? Cuando venga Jesucristo no se va a fijar en el título, se va a fijar si tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Porque ¿a qué religión va a venir Jesús entonces? ¿Dios tiene hijos pirurris? ¿Dios tiene hijos consentidos? No, Dios no tiene hijos consentidos. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, no a una religión, al mundo, para que todo aquel que en él, no en la religión, sea bautista, sea lo que sea, en él tenga vida eterna. Ahora, ¿para qué sirven los grupos? Los grupos sirven para reunirnos, pero ningún grupo existente en la tierra tiene la verdad. La verdad es Jesucristo. Y nosotros tenemos que hablar acerca de la verdad, porque la verdad es Jesús. Y nosotros, Jesús dice, vengan a mí, no vengan a un grupo. O sea, podemos venir a un grupo, sí, porque Dios dice que nos reunamos. Esta es una iglesia local, pero la iglesia no me va a salvar. La iglesia no tiene poder si no tiene a Jesucristo en su propia vida. Entonces, Jesús dice muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días, en estos últimos días, ustedes saben que estamos en los últimos días. Ya todo lo que está sucediendo en el mundo está escrito. La apostasía de la iglesia, la homosexualidad, la bisexualidad, ¿sí? La violencia, todas esas cosas ya están surgiendo. ¿Por qué en este momento? Pues porque en este momento, ¿sí?, se están cumpliendo las profecías que se escribieron en el Viejo Testamento y que iban a suceder así. Entonces, Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué tienes que hacer? Por eso les digo, miren, vayamos a San Juan capítulo 17. Muchos se enojan cuando les digo esto. Pero yo te pregunto, si tú no agarras la Biblia, si tú no lees la Biblia, ¿qué puedes saber de Dios? Nada. Dios ha dejado este libro. Este libro se escribió en un periodo de 1600 años. Entre más conoces a Dios, más temes a Dios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero no solamente el temor al castigo, sino es el temor reverente, el temor a hacerle daño, el temor a hacerlo sentir mal. Pero también hay que temer al castigo, porque la ira de Dios va a ser descargada. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, el heredero de todo es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Por eso la Escritura dice, a Él oí. ¿Qué dijo Jesús en San Juan 17:3? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo que has enviado. ¿Cuántos años nosotros llevamos? ¿Cuántos años has leído la Biblia completa? ¿Cuántos años realmente tú estás leyendo las Escrituras para conocer a aquel que te rescató? Una de las cosas que vemos en México, a México no le gusta, a los mexicanos no les gusta leer. Por eso somos un pueblo ignorante. Ignorante en muchas cosas, pero también ignorante en la palabra. Si tú vas a Francia, si tú vas a Europa, la gente en lugar de ver su celular y ver lo que dice el Facebook, van leyendo un libro, se van documentando. Pero en México no nos gusta. Y es triste eso. ¿Por qué duró tanto tiempo el PRI en México? Ahí voy con mi comercial. ¿Por qué duró tanto el PRI? El PRI duró 70 años, más 20 del PAN. Fueron 90 años. ¿Por qué duró tanto? ¿Saben ustedes que los países latinoamericanos y de Europa venían a estudiar por qué los priistas duraban tanto tiempo? Porque los mexicanos somos callados. Roban, no decimos nada. ¿Sí? Nos mienten y decimos, ay, pues a mí no me afecta.
Pero muchas veces es por ignorancia. ¿Por qué? Porque no nos documentamos. Jesús declaró esto y dijo, y esta es la vida eterna. ¿Qué hace el diablo? El diablo utiliza la ignorancia, ¿saben ustedes? Donde hay ignorancia bíblica, el diablo se mete. Por eso México está sumido en la ignorancia espiritual. Y por eso mucha gente adora lo que no sabe, como la samaritana. Porque el diablo utiliza la ignorancia. Imagínate, si tú no sabes cosas, por ejemplo, ¿qué es este libro? La Biblia. ¿Qué dice que es en las primeras páginas? ¿Qué es? ¿Alguien lo dijo por ahí? Es un testamento. ¿Qué es un testamento? Un testamento es la declaración de una persona que todavía está viva, pero va a morir, y va a dejar una herencia, ya sea sus familiares, su tío, su esposo, su esposa, quien sea. ¿Qué necesitaría hacer una persona para poder saber qué tiene o a qué es acreedor? Pues tiene que leer el testamento. ¿Saben ustedes que este es un testamento y pocas gente lo sabe? Hay más de 8,000 promesas aquí. Si nosotros conociéramos las promesas, no estuviéramos tronándonos los dedos. ¿Qué voy a comer mañana? ¿Y qué va a pasar? ¿Por qué? Porque sabríamos que nuestro sustentador es Jehová de los ejércitos y que Él ha prometido que nada nos faltará. Nada de lo básico. Ni comida, ni vestido, ni nada de ese tipo de cosas. Dios, habiendo hablado por el Hijo, ¿sí?, ahora lo constituye heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Ahora, ¿por qué nos ha hablado Dios? ¿Tú quieres conocer a Dios? Conoce a Jesucristo. Porque el Hijo de Dios y Dios son la misma persona. Y para poder conocer yo a Dios, su carácter, poder conocer a Dios en sus decisiones, en su forma de pensar, yo necesito conocer a Jesús. Por eso Dios lo puso como heredero. Y en estos postreros, en estos últimos años, Él lo ha puesto, ¿sí?, a Él para que nos hable a nosotros. Por eso Dios lo mandó, ¿sí? El versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, que Él es la misma esencia que Dios. Él es el mismo. Cristo, fíjense, hay una cosa importante aquí. Tú te vas a encontrar con grupos que te van a decir, ¿ya viste aquí? Y se los van a bailar a ustedes, ¿eh? Te van a decir, aquí dice que son hijos de Dios. ¿Cómo el Hijo puede ser el Padre si le está diciendo Padre? Pero cuando nosotros vemos la Escritura, por eso la Escritura está sellada, y el único que puede revelarnos la verdad y la profundidad de las cosas es Dios a través de su Espíritu. Porque en otra parte, cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, ¿qué le dijo Jesús? Dice, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y aún no me conoces, hablando en primera persona. Entonces hay que escarbarle. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, si no entiendes eso, dice el versículo 14 de San Juan, y ese Verbo se hizo ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Verbo, ¿qué pasó con ese Dios? Se hizo carne en la persona de Jesucristo. Él tuvo que venir como un ser humano para pagar por tus pecados, derramar su sangre, y tú tuvieras vida eterna y el perdón de tus pecados. Por eso dice aquí que eres la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas. Hace 500 años aproximadamente, ¿qué se creía del mundo? ¿Quién sostenía el mundo?
Estaba una tortuga, después una serpiente y después un hombre muy fuerte. Eso lo creían y lo enseñaban. Ahora sabemos por el satélite, por los que han ido a la luna, que el planeta Tierra no se sustenta de la nada. Pero aquí dice, ¿quién lo sustenta? Dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, Jesucristo sustenta todas las cosas. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Por eso Dios lo mandó a Jesucristo a morir por nosotros. ¿Cuántos pecados tienes? Si tú has robado, eres un ladrón. Si tú has mentido, eres un mentiroso. Si tú has adulterado, eres un adúltero. Si tú has codiciado, eres un codicioso. Y eso es pecado. ¿Y qué necesitas hacer? Pues pedirle perdón a Dios. Porque Dios ya pagó por nuestros pecados. Dice aquí, habiendo efectuado, ya lo hizo, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. O sea, Jesucristo ya pagó por todos tus pecados. ¿Qué tendrías que hacer? Arrepiéntete. Este Hijo de Dios pagó por nuestros pecados, pero es el mismo Dios. Pero Jesús ya pagó por tus pecados y lo único que tienes que hacer, ¿qué tan difícil es? La gente se va a morir y va a llorar cuando le diga a Jesús, ya llegué, Señor, fuera de aquí. Pero Señor, es que tú eres amor. Soy amor, sí. Pero yo envié a mi Hijo para que a través de Él tú creyeras que Él murió por ti y resucitó al tercer día. Pero como lo rechazaste, tú no puedes entrar aquí. Porque es a través de Jesús que purificó nuestros pecados por medio de sí mismo. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por eso a Él lo tenemos que oír. Habiendo, dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En otra parte de la escritura dice, ¿a cuál de los ángeles llamó Dios? Hijo. A ninguno. Entonces, Jesús es superior a los profetas, es superior a los ángeles, y el título que tiene de hijo es el único que se le ha dado a Jesucristo. Entonces Dios habló en el Viejo Testamento por los fiscales de Dios al pueblo, y ellos se enteraron porque los profetas denunciaban al pueblo su conducta o hablaban lo que Dios quería que hiciera. Ahora Dios nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No más iluminados, no más intermediarios. A mí me da mucha tristeza que la gente piense que el Papa es un intermediario, que es representante de Dios en la tierra. Es triste eso. ¿Pero por qué? Pues porque no leen la Escritura. Porque Él es un ser humano igual que nosotros. Él no puede salvar a nadie. Él no puede hacer nada por nosotros. Lo hizo Jesús. Entonces, no más iluminados, no más profetas. Ahora Dios ha enviado a su Hijo. Si queremos conocer a Dios, tendremos que conocer a Jesucristo. Y acerca de su Padre. También vemos que toda autoridad y poder fueron dados con esta declaración, y la importancia de escuchar su voz y aplicar sus enseñanzas. ¿Sí? Notamos también el amor que Dios tiene a su Hijo. Dice, este es mi Hijo amado. Dios ama a Jesús. ¿Por qué razón lo ama? ¿Saben ustedes por qué Dios ama a Jesús? Porque sí. Dice en San Juan 10:17, por eso me ama el Padre, ve, por eso me ama el Padre. ¿Tú estarías dispuesto a dar tu vida por gente que te traiciona? Pues Jesús sí lo hizo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, Jesús estaba dispuesto a morir
a morir por hacer la voluntad de su Padre y para salvar a cada uno de nosotros. Él estaba dispuesto. Yo, el único líder, yo conocí a mucha gente mala, no como hoy la gente, ¿sí? Acaban de matar a una mujer aquí del gobierno, ¿sí? ¿Eso es de valientes? No. Eso lo hace cualquiera. Pero sujetarse a lo que dice Jesús no lo hace cualquiera. Jesús se sujetó hasta la muerte. Por eso dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. A Jesús no lo mataron los romanos ni los judíos. Él decidió morir por ti y por mí. Por eso le ama al Padre, porque Él cumplió el deseo de Dios. Él cumplió la voluntad de Dios. ¿Cuál era? Jesús, tienes que morir. Cuando bajó Moisés y Elías, le dijeron eso. ¿Sabes qué? Tienes que morir, prepárate, esfuérzate. Me imagino que le dijeron todas esas cosas, dice, porque vinieron a darle ánimo, a impulsarlo para que muriera por nosotros. Y por eso le ama al Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, Jesús puso su vida, pero también tenía la autoridad de volverla a tomar y resucitar de entre los muertos. ¿Qué otro personaje en la historia ha hecho eso? ¿Acaso Buda? Buda decía, no encuentro la justificación del universo. O sea, en otras palabras, no sé ni por qué estoy aquí. Pero mucha gente cree en los escritos de él, pero no creen en lo que hizo Jesús. Y entonces, lo que nosotros vemos aquí es que Jesús aceptó las condiciones. El que nosotros seamos hijos de Dios tiene repercusiones, ¿saben ustedes? Hay rechazo, ¿no? Hay desprecio para los que creemos en Jesús. Hay persecución para los que creemos en Jesús. Lo mismo le pasó a Jesús. Tener el título de hijo de Dios fue algo terrible. Pero Jesús aceptó las condiciones para llegar a ser autor de eterna redención. Dios ama a Jesucristo porque estuvo dispuesto a sufrir y padecer por lo que el Padre había determinado. Dios ama a los que le aman. Cristo mostró la importancia de obedecer a su Padre, incluso hasta perder la muerte, perder la vida. Dios no ama a quien se viene a reunir aquí, ¿sabes? Dios no ama a quien canta. Dios no ama a quien tiene una religión, quien se bautizó. Dios no ama a esas personas. Dios ama a los obedientes. Y Satanás teme a los obedientes. Satanás no teme a ningún predicador, por muy elocuente que sea, ni a ninguna persona que alabe, ni ninguna persona que predique y haga evangelismo. Dios ama a una persona que es obediente y que está sujeta a su voluntad. Jesucristo estuvo sujeto a la voluntad de Dios. Dios ama a los obedientes, aquellos que renuncian a todo con tal de agradar al que envió a Jesucristo. Dios se agrada con aquellos que hacen su voluntad, no solo externamente, sino aquellos que oyen su voz, como Cristo oyó la voz del Padre. Dios ama a los que guardan sus mandamientos. Pero hoy la iglesia piensa que por hacer cosas externas está agradando a Dios. Vean lo que dice 1 de Juan capítulo 5 versículo 3. Dice cuál es el amor de Dios. Es el amor a Dios. Hay el amor de Dios, pero aquí habla del amor de Dios. Gracias. Dice, pues este es el amor a Dios. Yo amo a Dios. ¿Cómo le demuestro que amo a Dios? Siguiendo su palabra, comportándome de una manera. Ese es diferente. ¿Por qué creen que la gente tiene una religión? Porque la religión no te exige nada. ¿Qué exigen en la religión? ¿Exigen algo? Cuando tú vienes a la palabra te exige que guardes sus mandamientos, que perdones a las gentes que te han hecho daño, que no robes, que no mates, que no hables mal de tu prójimo, ¿sí? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué hizo Jesús?
Los mandamientos para Jesús no fueron gravosos, fueron una delicia. Cuando en Hebreos dice que Jesucristo estaba muriendo, dice que Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió. Hay muchos de nosotros que nos da pena hablar de Jesús, y a Jesús no le dio pena rescatarte a ti y de venir por ti. Y a nosotros sí nos da temor decirle a la gente, ¿sabes qué? Cristo murió por ti. Cristo pagó por tus pecados. Tú no le mereces, pero Él por su misericordia, Él vino a perdonar pecados. Y cuando nosotros guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, le estamos mostrando a Dios que lo amamos. La fe no es platicadita. Mucha gente dice, yo tengo mucha fe. Pero la fe lleva acciones. Dice la palabra en Santiago, vean en Santiago rápidamente. ¿Por qué Dios amó a Jesucristo y dijo, este es mi Hijo amado? Santiago, dije, ¿verdad? Capítulo 1. Voy a leer desde versículo 22, 1:22. Dice, pero ser hacedores de la palabra. El que ama a Dios guarda sus mandamientos. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios amará a las personas que guardan sus mandamientos. Y no tan solamente oidores. Hay mucha gente que viene, pasa años aquí y solamente oye, pero nunca cambia de vida. Por eso es todos los días analizarme. ¿Realmente yo estoy teniendo cambios en mi vida? Porque dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Quién se engaña? Uno mismo. Uno mismo se engaña. Entonces, Jesucristo por eso era amado por su Padre. Porque Jesús vino no solamente a cumplir con el propósito de Dios, sino a dar su vida, derramar su sangre, ser molido por nuestros pecados, ser torturado por nuestros pecados. ¿Sabes que todos los seres humanos que han muerto son malos? Todos. Dice la palabra que no hay ninguno bueno. Todos somos malos. Mi abuelita, tu abuelita, todos hicieron algo malo. Pero Jesús nunca hizo nada malo. A Jesús lo mataron por envidia, por la seguridad que Él tenía, la presencia que Él tenía, los milagros que Él tenía. Y lo mataron porque era peligroso. Porque cuando tú cautivas la mente de una persona, la liberas, la sanas, la restableces. ¿Y qué vino a hacer Jesús? A transformar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Y cuando alguien logra eso, nadie detiene ese tipo de personas. Y por eso Jesús era peligroso. ¿Sí? Entonces, Jesús vino a cumplir los deseos de su Padre. ¿Cuántos de los que estamos aquí deseamos cumplir el deseo del Padre? ¿Sí? Nunca se quejó, fíjense, Jesús nunca se quejó. Ay, ¿por qué me pasa? Ay, Señor, ¿por qué me mandaste a morir? Pues no me aman, me persiguen, hablan mal de mí. Él no dijo eso, ¿sí? Él no se quejó, nunca se lamió las heridas para lamentarse. Él era el Hijo amado y mostró que estaba hecho de entrega sin pedir nada a cambio, de dolor en la cruz, mostrando su realeza llena de misericordia. Y cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado, ¿sí? A Él oí, lo que realmente estaba diciendo, mi Hijo y yo somos uno. Si lo oyen a Él, me oyen a mí. Y por eso es importante leer las Escrituras. Fíjate, o sea, lo que estamos leyendo es la voz de Dios. Esta es la voz de Dios. Cuando abrimos la palabra y vemos lo que dice Jesús, ¿sí? Por ejemplo, en San Juan 14:6 dice,
yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá por mí. Que es un versículo compuesto, ¿no? Pero es la voz de Dios. Y te está diciendo, yo soy el camino. No es la religión, no es el dinero, no es la fama, no es el sexo, no es las drogas. Soy yo el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí conoce la verdad, y la verdad lo hace libre. La verdad es una persona, y esa persona nos hace libres a nosotros, y esa persona es Jesucristo. Por eso cuando Jesús habla, Dios dijo, este es mi hijo amado, a él oí, porque él es sangre de mi sangre, él es parte de mi parte, de mí. Sí, él es espíritu y yo soy espíritu. Él tiene poder para perdonar pecados, yo tengo poder para perdonar pecados. ¿Me entienden? Jesucristo estuvo en la creación, el Espíritu Santo estuvo en la creación. Por eso la palabra de Dios dice, a él oír, a él tenemos que oír. Jesús hizo esta declaración, yo y mi Padre uno somos. La palabra uno en el griego es esencia. Esto significa una misma cosa. Esta fue una declaración de Jesús. Era el Hijo de Dios, pero Jesús era Dios en un cuerpo humano. Jesús vivió como predicó. ¿Cómo vives tú? Me impactaron las vidas de este presidente de Uruguay. ¿Cómo se llama? Pepe Mujica. Le preguntaron, ¿y usted cómo vive? Yo vivo como predico. O yo vivo como pienso. Jesús vivía como predicaba. Y los cristianos debemos de vivir como predicamos. ¿Sí me entienden? Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Hoy los cristianos quieren millones y millones de dinero. Y Dios te va a bendecir, y vienen aquí por dinero, pero no vienen para exaltar a aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí tiene vida eterna. Venimos aquí porque hay veces que nosotros queremos otras cosas, pero lo que quiere Dios es que le conozcamos. Y algo que me da mucha tristeza y que está pasando en las iglesias es que la generación de jóvenes ya no quiere ser pastores, ya no quieren ser maestros, ya no quieren seguir a Jesucristo. ¿Y saben qué? Se va a morir la iglesia. Bueno, va a seguir, pero va a tener una crisis, porque a los papás no les enseñan, en lugar de decirle, sé licenciado, sé esto, deberían de invitarlos, enseñarles para que sean predicadores, maestros, misioneros, pastores, evangelistas, para que la iglesia predomine, porque hay crisis. Entonces, Jesús vivió como predicaba. Su vida era leída por todos los hombres. Era como un río en el cual puedes mirar el fondo. Era transparente. Él sabía que su lucha levantaría controversias, críticas y amenazas, pero él había decidido enfrentar las amenazas, las críticas y los deseos de muerte de los diferentes grupos religiosos. Él estaba, eso vino. Dice, yo para esto he nacido y para esto he venido. ¿Para qué? Para dar su vida por muchos. Y la gente lo rechaza. No, estás hablando de religión. No, aquí no hablamos de religión. La religión está allá afuera, en otro lado. Aquí hablamos de Jesús únicamente. Y Jesús no es religión. Jesús es un maestro. Jesús es un profeta, pero es el Hijo de Dios y además es Dios. Y a Él tenemos que oír. Entonces, cuando Pilato le dijo, he aquí el hombre, ¿qué dijeron los demás? Todos los religiosos que leían la Biblia, todos los religiosos que se reunían los sábados, ¿sí? En el Sabbat, dijeron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, debe de morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Por ser hijo de Dios lo mataron, porque el ser hijo de Dios lo hacía igual que Dios. Y por eso lo mataron. ¿Sí me entienden? El diablo quería agarrar a Jesús cuando en la tentación y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Pero él no tenía que demostrarle al diablo que era hijo de Dios. Él sabía que era hijo de Dios. Pero por ser hijo de Dios, lo mataron. Entonces, todo lo que él dijo, todas las predicaciones, se convertían en práctica. Esto le convertiría en una persona famosa, con mucha popularidad, pero también se levantarían muchos en su contra, y lo vemos. Que mucha gente se levantó en su contra. Un hombre que vino a hacer el bien. ¿Saben ustedes que la gente teme a la verdad? Por eso mataron a estas personas ayer. ¿Por qué? Porque descubrieron algo que no deberían. Porque a la gente no le gusta la verdad. ¿Por qué mataron a Jesús? Por decir la verdad. Por eso lo mataron. Porque a la gente no le gusta la verdad. ¿Te gusta que te digan que eres chismoso? ¿Te gusta que te digan que eres mentiroso? No, ¿verdad? Por eso Jesús decía, el mundo a mí me aborrece, porque yo declaro del mundo, sí, que sus obras son buenas. Por eso no querían a Jesús. Hoy en las iglesias que enseñan, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, Dios esto, Dios lo otro. No, no es así. Ser hijo de Dios implica y trae problemas. Pero qué padre es eso. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Jesús, el Hijo de Dios, ha vencido al mundo. Y en 1 de Juan dice que nuestra fe ha vencido al mundo. ¿Nuestra fe en quién? En Jesús, en el Hijo de Dios, el cual dio su vida por nosotros, para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. No pierdas el tiempo viendo películas ahí que no sirven para nada. No pierdas el tiempo. Sí, no estoy diciendo que la tele toda sea mala, porque hay veces que hay buenos programas, ¿sí? Pero lo importante de todo esto es que nosotros pasemos tiempo. Porque lo único que nos vamos a llevar al cielo es el conocimiento santo. Imagínate que llegues al cielo y que te digan, ¿desde cuándo no leíste la Biblia? No, sí, Señor, yo todos los días leía un versículo. Pero no me conociste. ¿Sabes que había más de 8,000 promesas ahí para ti y no las conocías? ¿Sabes por qué la gente vive así? Con artritis, así preocupado y siempre, no, es que el cristianismo, luchas y pruebas. Ay, por favor. ¿Saben por qué viven así? Porque no creemos que Dios tenga el control sobre nuestra vida. Cuando nosotros sabemos que Dios tiene el control, hacemos lo que hizo Jesús. ¿Qué dijo? Su vida. Señor, ¿me quieres quitar la vida? Pero no va a ser cuando ellos quieran, ¿sí me entienden? Por ejemplo, cuando entraron aquí. Cuando en Santa Marta me salió uno de Lecumberri grandote, lo bauticé y él todo chapasqueado. Yo lo conocía. Se reunió con nosotros. Pero se apartó. Y un día estábamos en un evento y me dijo, te voy a matar. Y entonces, en lugar de darme la vuelta, digo, pues por algo estuve ahí, ¿verdad? En lugar de darme la vuelta, le dije, ¿sabes qué? Dios no me va a entregar en tu mano cuando tú quieras. Y le dije, hazlo. Pero con voz, ¡hazlo! Y en lugar de hacerlo, se fue para atrás, para atrás, para atrás. Al otro día, pues como estaba bien chocho, pues me dijo, ¿sabes qué? Perdóname. Pero no es cuando ellos quieran, es cuando Dios quiere. Cuando nosotros sabemos todo ese tipo de cosas, que Dios es soberano sobre todas las cosas, nosotros no tememos, porque estamos en las manos de Dios. Pero si Dios abre la puerta, como cuando vinieron a saltar aquí, ¿qué vas a hacer? Pues comportarte a la altura. Nosotros sabemos, ¿qué sabía Jesús? Que su Padre lo amaba. Y le dijo, ¿mueres por los demás? Sí, Padre. ¿Qué pasó con Esteban?
¿Y qué dijo Esteban? Ay, ¿por qué me mandaste aquí para que me mataran? No, él dijo, Padre, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, realmente creían. Nosotros nos daba una gripa. Ay, es que el Señor, ¿por qué me pasa? No tenemos dinero y lo cuestionamos. En lugar de decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo sé que esto trae una enseñanza para mí. Yo sé, Señor, que tú tienes el control sobre mi vida. Gracias. ¿Verdad que es diferente? Por eso te digo, todos los que estamos aquí venimos aquí. Pero no te juntes con cualquiera. Perdón que lo diga, pero no te juntes con cualquier persona. Porque aquí mismo va a haber gente que te desanime. No, es que no se puede. No, es que... No te juntes con esas personas. Te roban la energía. Necesitamos personas que te animen y te digan, ¿sabes qué? En Cristo Jesús todo lo podemos, que te fortalece. ¿Sabes qué? Estás pasando por momentos difíciles, pero la palabra de Dios dice que Dios va a estar contigo todos los días, aunque no lo sientas. En lugar de estar llorando ahí, ay, es que no tengo, ay, es que quiero unos tenis Nike, ay, es que mi teléfono, ay, es que... ¿Vieron a Jesucristo llorar? Tenemos ejemplo. Por eso nosotros como cristianos debemos ser luz, salir a la calle y que nos vean seguros, caminando. ¿Cómo estás? Ay, pues las luchas y las pruebas. ¡Qué barbaridad! O sea, ¿qué estamos diciéndole a la gente? Pero si tú les dices lo mismo, pero con otra actitud, ¿sabes qué? Sí estoy pasando por momentos difíciles, pero yo sé que Dios está conmigo. Él es mi fortaleza. Pero hay veces que estamos llorando y debemos de imitar a aquel que murió por nosotros. Oscar, por favor. Entonces, Jesús pagó el precio, un precio muy alto por ser hijo de Dios. Sus predicaciones todas se convertían en práctica. Este le convertiría en una persona famosa, con mucha popularidad, pero vendrían sobre él para matarlo. Porque había mucha envidia. ¿Por qué? Porque los que siguen una religión tienen un grupo, envidia cuando una persona, tiene éxito. Y Jesús tuvo éxito. El odio de los sacerdotes y fariseos, además, el hecho de que él decía que era hijo de Dios, llenaba a los fariseos de enojo con deseos de matar. Jesús sufrió todo esto con un solo propósito, y en ese propósito entraba tú. Pero ¿sabes por qué lo hizo principalmente? ¿Saben ustedes por qué lo hizo? Porque él amaba a su Padre. Por eso dice la palabra que si nosotros hacemos algo, lo hagamos por él. No por quedar bien con la gente, sino por quedar bien con Jesús. No para que vean que soy una persona filantrópica, que soy una persona que ayudo, que soy una persona que voy aquí, voy allá. No. Dios conoce el corazón y sabe cuáles son las intenciones. Jesús vino primero para adorar a su Padre. Le dijo, Padre, ¿recuerdan lo que dijo en la cruz? ¿Qué dijo en la cruz? Consumado es. Señor, he acabado la obra. Se dirigió a él. He acabado la obra, Señor. Porque si tú buscas popularidad y buscas que la gente te conozca, has perdido el camino. Debemos hacer las cosas por Dios, para Él, para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado. Y lógicamente, que Él le dio la gloria al Padre, pero también, de forma muy significativa, lo hizo por nosotros. Ahora mira, qué privilegio que tú seas escogido, si es que realmente lo eres. Pero es un privilegio. ¿Cuántos millones hay en México? ¿Alguien sabe? 130 millones. 130 millones. De esos 130 millones te escogió a ti. Que no lo merecías. ¿Por qué no estar agradecidos con Él? Yo antes daba mi vida por el diablo.
hice muchas cosas que merecían la muerte. Y yo le digo ahora, Padre, si antes yo di mi vida por ese tipo perdedor que es el diablo, hoy ¿por qué no voy a dar mi vida por ti? Por eso vivo en el cerro solo, no tengo miedo. Y no es por orgullo, ¿no?, sino porque yo sé que Dios es mejor que darlas. ¿Se entiende? Porque aunque tuviera un aparato de gente a mi alrededor, como Estados Unidos, puede llegar a los talibanes y penetran. Por eso Dios dice en su palabra que Él va a estar con nosotros, Juan. Jesús va a estar con nosotros, Juan. Todos los días. Y si dudas, dile: Señor, yo sé que tú estás conmigo. Cuando vayas caminando, dile: yo sé que tú estás aquí. Eso también te impide pecar, ¿saben? Cuando yo digo: Señor, tú estás aquí, yo lo estoy diciendo, estoy declarando que Dios está ahí. Estoy diciendo lo que dice la Escritura. Y es impactante. Les digo que a mí me pasó hace unos días que iba yo con mi perro ahí en la camioneta, veníamos para acá, no sé. Yo le decía: Señor, yo sé que tú estás con nosotros, que vienes aquí. Y volteo al asiento y sentí literalmente, hasta me dio temor, que Jesús se iba ahí. Porque es realidad, esa es la realidad. Por eso el libro de los Hechos, comparado con la iglesia de hoy, para ellos era una vivencia, era real. No era un cuento, no era una historia, era real. El Hijo de Dios vive. El Hijo de Dios viene a rescatarte. El Hijo de Dios puede darte paz, consuelo. El Hijo de Dios puede quitarte el odio, el resentimiento, quitarte el sentimiento de culpa porque mataste a alguien, porque violaste a alguien, porque te acostaste con alguien, porque te rebelaste en contra de Dios. Dios puede perdonar tus pecados. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, sí, fue decretado: tú eres mi hijo. Y dice que le ha dado como herencia las naciones. ¿Y no es cierto que se les ha dado? Habla del Evangelio. ¿Cuántos hombres han creído en Europa? ¿Cuántos hombres han creído en Estados Unidos? ¿Cuántos hombres han creído en Brasil? ¿Cuántos hombres han creído en México, en Venezuela, sí, en Canadá, en Francia, en Inglaterra? Porque Dios le dio como herencia a las naciones. Y nuestro deber es evangelizar, es decirle a la gente: ven a Cristo, porque solamente Él tiene el poder para cambiar tu vida. Él murió por ti, pero resucitó al tercer día. Puedes venir a Él confiadamente porque Él ya pagó el precio. Solamente tienes que arrepentirte y creer que Cristo es el enviado de Dios para perdón de pecados y vida eterna. Vamos a terminar con la canción. Vamos a cantar esta canción que se llama Hacedores de la Historia. A ver cómo nos sale, ¿se la saben? ¿Sí? Es verdad que hoy tu pueblo ama
otra vez. Es verdad, no puedo adorar con el fuego de Dios y con tu verdad. Y la cruzada, ángeles cantarán, almas se sanarán, lo proclamarán. Si eso es verdad, y eso creo, vivo para ti, vivo para ti. Yo seré alguien que haga historia en esta ciudad. Hablaré de tu verdad a la humanidad. Firme estaré, voy a alcanzar tus brazos, Señor, 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 última, tus brazos, Señor. ¿Cuántos quieren hacer historia? ¿Sabes? Necesitamos nosotros salir con la gente y decirles que Cristo resucitó. Es el único que puede cambiar el corazón del ser humano. Yo quiero ser hacedor de la historia.